Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por darnos esta nueva oportunidad de poder conectarnos para continuar ese crecimiento en Cristo, entendiendo que ahora tenemos una nueva vida en Dios, entendiendo que ahora hay un nuevo nacimiento y tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Y para eso estamos viendo esta serie de estudios, Mi Nueva Vida en Cristo, en este caso la guía número 2, y hoy vamos a estudiar la lección número 4. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos de ti por tu misericordia y bondad. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestro protector, todo para nosotros, Señor. Te decimos, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Dios, si solo tú tienes palabra de vida eterna? En este día nuestra vida está dispuesta, nuestro ser, nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra que tienes para mí. Gracias, Señor, porque esa palabra es buena, esa palabra edifica, esa palabra fortalece y nos estimula a continuar, Señor, el crecimiento en ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo la lección número 3 que tenía que ver con el servicio, que somos siervos, somos servidores, porque el mismo Jesús nos enseñó, fue nuestro modelo de actitud, nuestro modelo para poder ser cada día más como Cristo, porque es nuestro objetivo, ser cada día más como Cristo. Ahora, esta lección número 4 tiene que ver con la identidad que debo tener como hijo de Dios. ¿Quién soy en Cristo? Hay personas que todavía no conocen su propósito en esta tierra, en esta vida, no conocen quiénes son, no conocen su identidad con respecto a Dios. Y eso nos permite, la identidad nos permite tener ciertas características, nos permite saber qué actitud tener, nos permite tener inclusive el autoestima de acuerdo a la palabra de Dios en este caso. Cuando yo enseño mi cédula de identidad, ahí me dice quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, que me dice mi origen, me dice quiénes son mis padres, me dice dónde nací. ¿Por qué? Porque hay una identidad, hay unas características que me identifican. Entonces, lo mismo es en Cristo. Cuando yo tengo identidad, sé de dónde vine, sé hacia dónde voy, sé quién es mi Padre, sé dónde estoy parado. Entonces es importante saber quién soy en Cristo, porque eso me da identidad y me permite entonces tener una conducta correcta, me permite tener un pensamiento adecuado, porque el modo de pensar también va a determinar mi actitud. Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto, Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. ¿Realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Realmente tengo una posición en Cristo? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente Dios me considera un hijo? Todas esas preguntas vamos a contestarlas a través de la palabra. Y esa identidad, ese saber quién soy en Cristo, me lleva a entender varios aspectos. En primer lugar, me lleva a saber, a conocer, a tener convicción de que soy un hijo de Dios. Mire, el saber que soy hijo de Dios me permite entender
que tengo derechos, pero también tengo deberes. Me permite saber que yo puedo dirigirme a mi padre con confianza, sabiendo que como buen padre, entonces se deleita en poder darnos. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos. Entonces, soy hijo de Dios. En Juan capítulo 1, el versículo 12, me dice: más a todos los que le recibieron, más a las personas, a esas personas que recibieron al Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que una cosa es ser creados por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Hijos de Dios únicamente son todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, que han creído en Él, han creído en ese sacrificio, han creído de que esa sangre, ese sacrificio, cuando yo creo en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me limpia de todo pecado. Cuando yo creo en su sacrificio, cuando voy ante Él, entrego mi vida a Él y le digo: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Ya mis planes no son tan importantes, sino tus planes para mi vida, tu propósito para mi vida. Ahora ese es el importante. Entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta importante en el día de hoy es: ¿le recibiste? ¿Le dijiste: Señor, entra a mi corazón? ¿Se lo dijiste? ¿Tienes convicción realmente? Porque una cosa es que se lo haya dicho, otra cosa es que tenga esa convicción realmente que el Señor está en mi vida, que el Señor está en mi corazón. No es que yo le voy a decir: Señor, entra a mi vida, y voy a sentir como que algo me está entrando. No, Señor, eso es fe. ¿Fe qué es? Fe es justamente que yo creo que el Señor ha venido a mi vida, aun cuando no he sentido nada, aun cuando no veo nada. Justamente eso es fe, y la vida cristiana se basa en fe, algo que yo no veo, pero que lo creo. Entonces, dice: mas a todos los que le recibieron, realmente he recibido al Señor en mi corazón, le he entregado mi vida, le he entregado todo lo que soy, todo lo que tengo a Él. Creo en que Él es mi Padre, creo en Él, creo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces, si yo le recibí, si estoy creyendo en Él, entonces soy hijo de Dios. Eso es importante, saber y tener convicción de que soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa para ti recibir a Cristo? Bueno, entregarle a Él toda mi vida, dejar de confiar en mis propias experiencias, dejar de confiar en lo que soy para comenzar a confiar en lo que Él puede hacer a través de mí. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Eso es entregarle mi vida, es cada día ser más como Cristo y menos como yo, más su carácter y menos mi carácter, más sus pensamientos y menos mis pensamientos. Entonces, sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, entonces puedo comunicarme confiadamente con mi Padre Celestial. Entonces, primero soy hijo de Dios, y como hijo tengo identidad de hijo, tengo conducta de hijo de Dios, puedo comunicarme con mi Padre. Segundo, soy templo de Dios o habitación de Dios. Si soy habitación de Dios, entonces quiere decir que Dios habita en mí, porque a veces pensamos que Dios está lejos, que Dios está en el cielo y es inalcanzable, y no, Dios está tan cerca de mí y puede estar dentro de mí, que yo le puedo decir: Señor, habita en mí, yo soy templo, yo soy tu casa, tu habitación, habita en mi vida. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en mí, el cual tenéis de Dios, o el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, que mi cuerpo, mi vida es de Dios, mi vida es templo de Dios. Entonces, si mi cuerpo es templo de Dios, yo no voy a hacer con mi cuerpo lo que bien me parece, lo que me da la gana. No, ahora es Dios el que me va a dirigir, el que va a dirigir mi vida. Ahora este cuerpo es dirigido por Dios. Ahora yo voy a hacer lo que Dios me está indicando a través de su palabra. Ahora mi vida va a caminar en base a lo que Dios me dice, porque ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora no soy yo el que gobierna mi vida, ahora es Dios el que gobierna mi vida, porque yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Cuando yo digo, tú eres mi Señor, le estoy diciendo, tú eres el que me gobierna, tú eres el que me mandas, tú eres el que me diriges. De hecho, el Padre Nuestro, cuando estamos leyendo el Padre Nuestro, que es la oración modelo que Jesús nos dejó, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, le estoy diciendo al Señor: Señor, ahora tú eres el que manda, hágase tu voluntad en la tierra, en la tierra así como en el cielo. Y entonces le estoy diciendo al Señor: Señor, ahora tú eres el que me gobierna, tú eres el soberano, yo ahora me dejo gobernar por ti y me dejo dirigir por ti. Entonces yo le estoy recibiendo como mi Señor y por supuesto como mi Salvador. ¿Por qué mi Salvador? Bueno, porque yo iba camino al infierno, iba camino a la perdición, iba camino a la condenación, y entonces Dios me salvó, y ahora por lo tanto no voy al infierno, sino voy al cielo. Entonces dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Es decir, nuestro cuerpo no es nuestro. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, ahora nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, ahora es de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que todos los que de alguna manera creen en Dios, participan de ese señorío de Dios. Entonces Dios lo llama santos. ¿Qué es santo? La palabra santo significa apartados, apartados para Dios. Santos son los creyentes cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo, de esas enseñanzas del mundo, de esos principios del mundo, para que vivamos según los valores de Dios. Mire que recordemos que los valores del mundo se contraponen a los valores de Dios. Por lo tanto, Dios nos apartó de esos valores, para entonces, la Biblia lo dice de esta manera: Dios nos sacó de las tinieblas, de la ignorancia, de esos valores que contraponen a los principios de Dios, y nos trajo a la luz, nos trajo al conocimiento de Dios, nos trajo a vivir unos nuevos valores de acuerdo a su palabra. Entonces, soy hijo, soy templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en mí, Dios mora en mí, soy santo. También soy miembro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado. Cuando el creyente acepta a Jesús, entonces es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, nos incorpora al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora pertenecemos a un cuerpo, ahora vamos en una misma dirección. Todos los creyentes tenemos un mismo
objetivo. Entonces, como somos parte de un cuerpo, vamos en la misma dirección, entonces también somos miembros de una nueva familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que ya no somos extranjeros. Dice de la manera siguiente, y sometió, dice que ya no somos extranjeros, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora usted y yo pertenecemos a una nueva familia, y ahora tenemos un mismo Padre, y entonces como somos hijos de un mismo Padre, entonces somos hermanos, somos miembros de una nueva familia. Ahora, es importante que nosotros meditemos en lo siguiente. Si usted nació en una familia, por ejemplo, destruida, donde no recibió amor y comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted. Si de repente usted nació en una familia donde su padre lo abandonó, donde su padre de repente no tenía ese amor y ese cariño, o no demostraba ese cariño, ese amor y ese cariño hacia usted, bueno, ahora tenemos un Padre perfecto que se interesa, que nos provee, que está pendiente de nosotros, un Padre perfecto que no nos abandona. Qué interesante esto, ¿no? Que cuando nosotros comenzamos a pertenecer a la familia de Dios, tenemos un Padre que está pendiente de nosotros, que no nos abandona, que está dispuesto inclusive a escucharnos las 24 horas del día, los 365 días del año, que cuando le vamos a hablar no nos dice, mira, no, mañana porque estoy muy ocupado ahora. No, es el Padre perfecto que siempre está para nosotros. Qué importante eso, y qué dicha, qué placer que tenemos un Padre de esta manera. Por lo tanto, si usted tuvo un padre que, bueno, que de alguna manera lo abandonó, o de alguna manera no satisfizo sus necesidades, bueno, ya encontró un Padre que puede satisfacer todas sus necesidades, así que ya tenemos que dejar de alguna manera de quejarnos y disfrutar de ahora nuestro Padre Celestial que está pendiente de nosotros. Entonces somos hijos, esa es parte de la identidad, que ahora somos hijos, somos templos del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en mí, Dios vive en mí, soy santo, soy miembro del cuerpo de Cristo, y entender que he muerto al pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, morí al pecado, y ahora vive Cristo en mí. Ahora, por eso es que Juan el Bautista decía, ahora soy más Cristo y menos yo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo viva en mí. Entonces Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice que hemos sido juntamente crucificados con Cristo. ¿Y qué significa estar crucificado con Cristo? Bueno, justamente que he muerto al pecado. Ahora, hay algo interesante que lo leímos en la guía pasada, en Romanos capítulo 6. Dice que nosotros hemos muerto al pecado, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Es decir, bueno, yo peco y si voy ante Dios, Dios me perdona. ¿Cuál es el problema? Ajá, pero entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, que cuando somos hijos de Dios, lejos de querer pecar para que, sabiendo que Dios nos perdone, más bien tratamos de no pecar por amor a Dios, porque amamos a Dios, porque Él es nuestro Señor, y nuestro Señor nos dice, hey, vive en santidad, apartado para mí y no esclavizados del pecado.
Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire que dice que hemos muerto con Cristo, muerto el pecado, pero hemos resucitado también con Cristo, es decir, en una nueva vida. Y esta nueva vida ahora tenemos que vivirla en Cristo. Además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado con Cristo. Por lo tanto, entonces debo vivir como Cristo. Y dice allí: buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba y no las de este mundo? Bueno, justamente lo que dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 33: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que nuestra mirada esté en Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mi enfoque, mi mirada, mi objetivo siempre es Cristo, no son las otras cosas. Mi objetivo siempre debe ser complacer a Cristo, que Él pueda decir, que Dios pueda decir, así como dijo de su Hijo Jesucristo. Cuando a Cristo lo estaban bautizando, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado y en Él me complazco, en Él tengo complacencia. Qué bueno, ¿no?, que nuestro Dios pueda decir así de nosotros: Él me complace, Él hace lo que yo digo. Él busca de complacerme. Él trata de hacer lo que yo le mando. Yo soy su Señor. Qué importante entonces eso, el saber que entonces he muerto el pecado y ahora vivo para Cristo. Y otro aspecto de la identidad es que soy libre de condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1, me dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos que había tres condiciones en que nosotros estábamos condenados. ¿Qué significa eso? Que íbamos camino al infierno. Pero ahora me está diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no estoy condenado, ahora estoy salvo, no hay condenación para mí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo yo sé si yo soy hijo de Dios? Si yo vivo para Dios. Bueno, si yo ando conforme al Espíritu, si yo me dejo guiar por Dios, si yo estoy pendiente, mi vida la dedico a Dios, estoy pendiente en hacer la voluntad de Dios y no hacer mi propia voluntad. Entonces, aquí me dice que soy libre de condenación. En Cristo no hay ninguna condenación. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Creemos que somos justificados. ¿Qué quiere decir que somos justificados? Quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. ¿Qué significa que nos declaró justos? ¿Qué significa que somos justificados? Bueno, que ahora Dios, en su infinita misericordia, nos declaró inocentes. ¿Por qué? Porque antes no éramos inocentes, antes teníamos pecado y éramos condenados. Si por ejemplo, una persona va ante un juez justo con muchos pecados, con muchas faltas, y si es un juez justo, no lo va a considerar inocente. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús llevó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, lo llevó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, esa palabra consumado es tetelestai, es decir, todo está pago. Si todo está pago, ahora nosotros no tenemos deuda con Cristo, con Dios. Por eso es que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ahora no somos condenados, ahora no vamos a ser imputados por nuestros pecados, porque nuestros pecados los llevó Cristo en la cruz
del Calvario. Miren lo importante que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que a través de ese sacrificio todos los pecados fueron transferidos a Jesús. A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado, que llevó todas mis faltas, por tanto sigue recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto el versículo que leímos son importantes. No somos condenados, mas somos justificados. Ahora somos declarados inocentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora en nosotros no hay pecado. Y por último, esa identidad nos permite saber que somos especiales para Dios. No espaciales, somos especiales para Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois, hablando de cada uno de sus hijos, los hijos de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, o sea que no somos cualquier cosa, tenemos linaje, venimos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, somos reales, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más y nada menos, o sea que somos príncipes del Señor, de este reino. Somos real sacerdocio, nación santa, una nación apartada para Dios, personas apartadas para el Señor, pueblo adquirido por Dios. El mismo Dios se deleitó en buscarnos, en llamarnos, en justificarnos, en limpiarnos y pronto nos va a glorificar. Es decir que Dios lo hizo todo por nosotros. Entonces dice la Biblia que nosotros somos nación santa, nación apartada para Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué somos linaje escogido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos todo eso con propósito, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar las virtudes del Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito es anunciar a Dios, es llevar a las personas a que vean a Cristo. Entonces, soy especial en el Señor. ¿Qué significa para usted que tiene una posición especial en Cristo? ¿Qué le hace sentir a usted saber que es especial para Dios? Tenemos tantas personas a nuestro alrededor que tal vez no se sienten especiales. Se pueden sentir espaciales, pero no especiales. Pero nosotros somos especiales para Dios, que Él está pendiente de nosotros, que Él nos atiende, que Él no está ocupado para ninguno de nosotros, que Él lo que le pedimos conforme a su voluntad, Él nos los da. Qué interesante saber que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está para nosotros. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir en mi vida? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para mí, para mi carne, para lo que yo quiera, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Cristo. Y dice, y decía Pablo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese debe ser nuestra consigna, nuestro grito de guerra. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que cada día yo me pare declarando esa palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ahora yo no hago lo que bien me parece. Ahora yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, yo quiero lo que yo haga hoy, quiero hacerlo en tu voluntad. Señor, que todo lo que yo haga hoy, lo haga no por mi propio impulso emocional, sino por dirección de tu Espíritu Santo. Entonces, primero, esa identidad, ese saber que soy en Cristo, ese
ese quién soy en Cristo me lleva a entender que soy un hijo de Dios, soy templo de Dios, morada de Dios y Dios vive en mí. Soy santo, apartado para Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, donde Él nos gobierna. Soy miembro del cuerpo de Cristo y como parte de una familia, entonces tengo hermanos, tengo un padre, tengo una nueva familia que se interesa por mí, un padre que está pendiente de mí, entender que he muerto al pecado, que ahora debo separarme del pecado, que soy libre de condenación. Perdón, ya no voy camino al infierno, ahora no soy condenado, sino que soy, perdón, perdonado. Ya no soy condenado, sino soy perdonado. Y que soy especial. Perdón. Y que soy especial para Dios. Eso me da identidad. Eso me permite saber quién soy en Cristo. Y mire, el tener identidad y saber quién soy en Cristo moldea mis pensamientos y también moldea mi carácter y moldea mi conducta, porque mi conducta va estrechamente ligada a mis pensamientos. Si mis pensamientos están claros en cuanto a quién soy en Dios, que soy representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Imagínense que un hijo de repente comete algo malo, y las personas saben de quién es hijo, dicen, mire, ese muchacho, hijo de tal persona, hizo esto. O sea, que no solamente está en juego nuestra vida, las personas no van a hablar solamente de nosotros, sino cuando yo hago algo malo, van a hablar también de mi Padre, van a hablar también de Dios. Por eso es que cuando a veces hacemos algo malo, dice, mire, y eso que dice que es cristiano, cristiano significa pequeño Cristo o hijo de Dios. Es decir, que cuando nosotros cometemos pecado y hacemos algo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra, la gente no solamente, las personas alrededor no solamente van a hablar de nosotros, van a hablar de Dios. Y qué triste que hablen mal de Dios, que hablen mal de nuestro Padre por nuestra imprudencia, por hacer lo que bien nos parece. Entonces, debemos honrar a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestra conducta. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que Él nos ayude cada día a tener esa identidad, a saber quiénes somos en Cristo, a internalizar cada día quiénes somos en Cristo, porque el internalizar cada día quiénes somos en Cristo, entonces nos permite tener un concepto correcto de nosotros mismos, así como le dice Romanos capítulo 12, el versículo 3, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura. Mire, cuando yo leo la Biblia puedo pensar de mí mismo con cordura, saber que soy hijo de Dios, eso es pensar con cordura de mí mismo. Saber que soy especial para Dios, eso es pensar de mí mismo con cordura. Eso es saber que no soy condenado, que no voy al infierno sino al cielo, eso es pensar de mí mismo con cordura. Saber que soy templo de Dios, que soy santo, apartado para Dios, que soy parte del cuerpo de Cristo, eso es pensar de mí mismo con cordura. Pensemos con cordura y internalicemos en nuestro corazón quiénes somos en Cristo Jesús, de tal manera que eso me lleve a tener la conducta correcta cada día. Oremos a Dios, oremos a nuestro Padre Celestial, pidiéndole al Señor que nos ayude a llevar nuestra vida, a caminar basado en su palabra y basado en quién soy en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado. En este día hemos comprendido quiénes somos en ti.
Señor, y el saber que somos hijos tuyos, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que Dios mismo habita en mí. El saber, Padre, que soy parte de un cuerpo, de una familia, que tengo un Padre que se preocupa por mí. Saber, Señor, que ya no soy condenado, ya estoy muerto al pecado, ya no vivo el pecado. Estoy separado del pecado. Saber, Señor amado, que soy especial para ti. Eso me permite, Señor, estar fortalecido. Me permite, Señor, saber quién soy. Me permite, Señor, tener un concepto correcto y un pensamiento correcto acerca de mí mismo. Señor, ayúdanos cada día a que nuestra conducta sea acorde con nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos, Señor, estén llenos de tu palabra y de ese entendimiento de quién soy en ti. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por atendernos. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser el todo de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, agradecido de Dios por este tiempo. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, sigamos en ese conocimiento de Dios. Con calma durante la semana, leamos la guía, analicemos la guía, permitamos que Dios nos hable a través de esta guía, internalicemos cada pensamiento, cada lección que Dios nos da, internalicemos en nuestro corazón y caminemos en base a ella. Que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que las diligencias, todo lo que usted debe hacer, sea dirigido por Dios y que las puertas de par en par se abren para usted, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra y las puertas que Dios cierra nadie las abre, siempre de acuerdo a su señorío y a su voluntad. Y que digamos cada día al Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga, se les ama, se les quiere.